Fíjense, tengo un cuadro aquí. En el corredor minero, desde que comenzó a funcionar esto, en el año 2016, ha habido todas estas paralizaciones. 394 días de bloqueos del corredor minero. Más de un año en el cual no se ha podido trabajar. ¿Por qué? Porque hay conflicto. Hay un conflicto que no se soluciona. Permanentemente se realizan mesas de diálogo. El señor Guido Bellido estuvo allá, realizó una de estas mesas de diálogo, llegó a una tregua. Después volvieron a bloquear. La señora Mirta Vázquez también hizo lo mismo, llegó a un acuerdo. Después volvieron a bloquear. Y ahora el presidente del Consejo de Ministros ha ido y hoy ha llegado a un acuerdo provisional, una tregua le llaman. Y es solo una tregua porque mientras no se solucione el problema de fondo, volverán a ocurrir los problemas. Y lo que necesitamos son soluciones. Y para eso necesitamos diagnósticos correctos y funcionarios competentes. Y sobre eso vamos a hablar. Fíjense, 394 días, más de un año de paralización. Y para conversar sobre este tema, les dijimos que vamos a hablar con personas que conocen y que están dispuestas a ilustrarnos. Tenemos con nosotros a Paola Bustamante, exministra de Inclusión Social, pero a la vez excomisionada justamente para la solución de los conflictos en este corredor minero. Es la solución de conflictos y desarrollo de esta zona. Paola Bustamante tuvo ese cargo. Tiene conocimiento directo del problema y por eso le agradecemos que esté esta noche en Cuarto Poder. Señora Bustamante, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sol. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchos conflictos en esta zona, pero quisiéramos saber si usted podría decirnos primero cuáles son los principales. ¿Nos podría resumir las tres principales causas de conflicto? 3 o 4, las que considere usted los principales problemas. Bueno, en primer lugar, señalaría que en toda la zona del corredor minero, corredor vial sur, agrupa a 36 distritos de 2 departamentos, Apurímac y Cusco. Y actualmente no se cuenta con un plan de desarrollo integral, es decir, cómo es que el Estado va a garantizar el acceso a servicios básicos. Con información, como lo acabas de señalar, y con diagnóstico, es que se pueden tomar las mejores decisiones. En toda la zona del corredor minero del sur, 36 distritos, solo el 1% de las comunidades, que son más de 3.000, tienen acceso a agua, desagüe, luz e internet. Eso quiere decir que la diferencia, que es el 99%, tiene algunos servicios, pero no todos. No menos del 50% tienen agua, el 46%, y el 44% luz. Por lo tanto, se requiere un plan de desarrollo en el territorio que, en primer lugar, el Estado, a través de los diferentes niveles de gobierno, local, regional y nacional, cumplan con brindar esos servicios básicos y que los ciudadanos puedan acceder. Lo segundo de este plan de desarrollo territorial tendría que ser no solo concentrarse en qué es la empresa la que tiene que generar empleo. La empresa genera empleo directo, trabajadores dentro de la empresa, indirecto con estas empresas contratistas, pero es importante señalar también que solo el 59% de las empresas contratadas por, en este caso, en el corredor y en la zona minera, en general a nivel nacional, son empresas que se contratan desde Lima. Quiere decir que el 41% son de otras partes del Perú, no solo en el corredor, sino a nivel nacional. Por lo tanto, tiene que haber una apuesta para que se identifiquen otro tipo de actividades económicas, es decir, trabajar un plan de desarrollo en el territorio para garantizar mejor calidad de vida de la población. Eso no existe actualmente. Lo segundo es que tenemos el problema del corredor, que bien ustedes lo han reseñado, el transporte del mineral. Son 175 camiones de ida y de vuelta, 350, que atraviesan Apurímac y atraviesan además Cusco por Chumbivilcas y hasta Espinar. Y efectivamente hay un estudio de la OEFA, una resolución del tribunal que señala que hay zonas del corredor vial sur, principalmente en Chumbivilcas y en Capacmarca, donde hay niveles mayores respecto a los normales y a los límites permisibles, es decir, tienen valores mayores en lo que es polvo, ruido y vibración. Por lo tanto, corresponde a la empresa, en cumplimiento de las normas nacionales, ver
cómo implementa estas recomendaciones y medidas que ha dado el Tribunal de OEFA. Pero también el Estado, efectivamente son más de 320 kilómetros sin asfaltar, ya ustedes lo han reseñado bien en el documental previo, en el reportaje, que todavía se tienen pendientes algunas comunidades que todavía no se han logrado no solamente hacer la evaluación, la tasación, sino el pago. Entonces hay un segundo tema que no es menor y por eso se están dando los bloqueos en el último tiempo. Y lo tercero, diría yo, es los compromisos tanto del Estado como de la empresa que tienen que cumplirse. Hay un tema de desconfianza enorme hacia las autoridades y hacia la empresa para el cumplimiento oportuno de los compromisos. Yo diría que esas son las tres situaciones principales que se dan en este momento en el corredor. Muchísimas gracias por su claridad. Vamos a tocar cada una brevemente. En realidad la primera no creo que la podamos tocar mucho, que es la demanda legítima de los servicios básicos. Las poblaciones allí todas tienen un problema de falta de servicios básicos y creo que ahí el tema es que el Estado no está llegando y el Estado es el que les tiene que dar los servicios básicos, así que dejemos eso allí, lo conversaremos en otro momento y vayamos a estos dos aspectos adicionales que ha mencionado usted. El tema de el mismo corredor y el problema ambiental que genera porque no hay el asfaltado, ese es un problema y eso es tarea del Estado, no de la mina, y porque hay en general índices de ruidos, índices de contaminación de aire, índices de vibraciones que están por encima de lo aceptable según informes técnicos de la OEFA. Pregunta sobre eso. ¿El solo asfaltar la vía acaso solucionaría todos esos problemas? ¿No se requeriría regresar a la propuesta del mineroducto, que era la propuesta original, para garantizar un ambiente limpio, un aire limpio, que no haya vibración, que no haya ruido y que no haya esta perturbación a todas las personas de la zona? Sí, efectivamente, Sol, creemos que una salida que tiene que darse es que se debe asfaltar la vía. Se debe asfaltar la vía para evitar que continúe con esta situación del polvo, ruido y vibración. Sin embargo, si solamente hablamos de los 175 camiones que transportan el mineral de las Bambas, pero no solamente son 350, estamos hablando de transporte logístico, personal, víveres, llantas, todo lo que implica, ¿sí? Los implementos necesarios para la operación. Entonces no solamente hablamos de 350, probablemente sean muchos más camiones que se trasladan por esta zona del corredor. Y solamente estamos hablando de una operación minera. En la zona de Apurímac y de Cusco se tienen varias operaciones que están en este momento. Solo Apurímac tiene en promedio proyectos en cartera, más de 10.000 millones de soles de proyectos en cartera, solo en Apurímac. Por lo tanto, sí, efectivamente, el Estado debería, y en este caso el Gobierno Nacional, debería plantear esas alternativas para, en algún caso, entrar a mineroducto, pero creo que no deberíamos descartar, aunque no soy especialista en el tema, pero he escuchado diferentes expertos señalando que el tren también podría ser una vía de solución, una alternativa para el transporte del mineral, nuevamente no solo de Bamba, sino de todos los proyectos que puedan darse en la zona. Sabemos y además que Apurímac y Cusco son zonas con una concentración importante de minerales, ¿no?, en el subsuelo. Además, un tren podría traer otros beneficios para la población. Efectivamente, hay expertos que consideran que esa es una alternativa, pero la respuesta concreta es que no basta el asfaltado y que se tienen que analizar más. Pero además hay un tema más. Dígame. Un tema más, Sol, que quisiera solamente redondear, y es que la gran discusión, por lo menos en las que yo he estado en algún momento, es quién tiene que definir cuál es la solución. Por mucho tiempo, quienes han definido cuál es la solución al transporte del mineral ha sido la empresa. Es decir, la empresa presenta sus estudios y dice, yo voy a transportar mi mineral a través de mineroducto, a través, digamos, de una carretera, ¿no? Pero creo que, teniendo en cuenta que el Perú tiene un gran potencial minero, ya es hora que esas decisiones también tome parte del Estado. El Ministerio de Energía y Minas debería coordinar con el Ministerio de Transportes y que, viendo la cartera de proyectos que hay, buscar soluciones de transporte de mineral que no tranquilidad de la población, que sean evidentemente amigables con el medio ambiente y que permitan efectivamente que todos esos minerales que tenemos puedan finalmente generar valor en nuestro país. Entonces, no solamente es dejarle a la empresa que plantee las soluciones, sino que el Estado participe activamente en la decisión también.
Finalmente, ya que he hablado de los actores, uno de los grandes problemas es el de interlocutores, porque hay diferentes comunidades y dentro de las mismas comunidades distintos líderes que toman las voces a veces en contra de otros líderes. Y la pregunta que le hago yo, ¿no queda claro que las mesas de diálogo en este sentido nunca terminan funcionando porque no hay necesariamente representatividad y que más bien lo que son derechos y obligaciones del Estado, derechos de la gente y obligaciones del Estado, no tendrían que conversarse, sino simplemente garantizarse? Es decir, garantizar que a toda la gente se le respete su derecho y que el Estado cumpla con sus obligaciones y la empresa también. Se ha malinterpretado y se ha mal utilizado el espacio de diálogo y los acuerdos que de él se derivan, ¿no? En que es el momento en el que los funcionarios del gobierno de cualquier sector y de cualquier nivel de gobierno entablan diálogo con la población y con la empresa y solucionan el conflicto y finalmente levantan el bloqueo. Después de que pasa ese momento, no se tiene una estructura para que esos compromisos finalmente tengan presupuesto, sean priorizados desde cada uno de los sectores y se puedan cumplir. Por lo tanto, efectivamente, si no se garantiza un sistema que permita que cada compromiso, cada acta que se firma, no solamente desde el gobierno en cualquiera de sus niveles, sea local, regional o nacional, sino también compromisos que se realizan desde las empresas y haya un seguimiento detallado para su cumplimiento, evidentemente pierden legitimidad y es lo que está pasando últimamente en las mesas. Y otro tema que es importante es que en este gobierno vemos una diferencia en los esquemas de diálogo en las mesas o en los espacios de diálogo, es que se está dialogando sin presencia de las autoridades ni locales ni regionales. Muy pocas son las oportunidades que vemos al alcalde o a los alcaldes y alcaldesas, así como a los gobernadores, participar del diálogo. Hoy día, por ejemplo, lo que hemos visto en el diálogo en Cajamarca, ¿no? Quienes llevaban el mensaje estaban directamente representados las comunidades por sus líderes comunales y habían 3 ministros de Estado dialogando con los líderes y la tregua que le han dado al gobierno es de 45 días los líderes comunales y las autoridades regionales y locales, ¿cuál es su rol? ¿Qué estamos esperando de ellos y qué ellos esperan además de estos espacios? Entonces creo que no se puede erosionar la institucionalidad. Muchísimas gracias. Y también deberían ellos ser factores activos. Muchísimas gracias. Nos queda claro, a eso nos referíamos con el tema de la representatividad y cómo hay cosas que no se dialogan, no porque el diálogo sea malo, sino porque hay cosas que no son negociables, como los derechos y las obligaciones del Estado. Los derechos de las personas y las obligaciones del Estado no se negocian, simplemente se garantizan, se cumplen. El diálogo es para hacerse entender, para hacer entender cuáles son estos derechos, cuáles son las obligaciones, pero que se tienen que cumplir, se tienen que cumplir.